Marcos, capítulo 2. Estamos en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 18 hasta el 22 vamos a estudiar hoy, Dios mediante. El tema del mensaje se titula Carácter distintivo y exclusivo del Evangelio. Carácter distintivo y exclusivo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos estudiando durante este tiempo para qué vino Jesús. Vino para predicar el Evangelio, hizo muchos milagros, pero en realidad el motivo de su venida es salvar a los que se habían perdido, ¿verdad? Entre ellos también estábamos nosotros perdidos totalmente y el Señor nos halló y nos salvó. Entonces hoy vamos a ver otra vez a unos personajes que siempre le persiguen a Jesús, que son los fariseos y escribas, los religiosos de Israel. El versículo 18, vamos a leer, dice lo siguiente. Marcos capítulo 2, versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Versículo 21, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Ahí está. Hasta el versículo 22. Entonces otra vez vimos, después de que Jesús estuvo cenando en la casa de Mateo, ¿se acuerdan? Del versículo, los versículos anterior, estuvimos estudiando el sábado pasado, el llamamiento de Leví, desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Jesús le salvó a Mateo. Mateo preparó una cena grande en su casa, le invitó a Jesús. También estaban ahí los fariseos, los escribas, también los amigos de Mateo, los ex amigos de Mateo, ¿verdad? Y automáticamente los fariseos estaban ayunando. Y de ahí salieron y le reclamaron a Jesús por qué sus discípulos no estaban ayunando como ellos hacían. Entonces, el Señor Jesucristo siempre mantuvo una tensión constante con los líderes religiosos de Israel, como vimos en todos los capítulos, desde el capítulo 1 hasta ahora, y vamos a seguir viendo en el capítulo 3, cómo los fariseos le perseguían. Los fariseos y escribas. Casi en cada capítulo del Evangelio de Marcos encontramos entonces a estos líderes religiosos siguiendo a Jesús, pero le seguían no porque le gustaba su enseñanza, sino buscaba una forma para atraparle. Buscaban una forma para ponerle trampas, porque le molestaba la enseñanza que Jesús daba. Era una enseñanza totalmente diferente de lo que ellos enseñaban. Ellos enseñaban que la salvación es por obras, que vos tenés que hacer esto, vos tenés que judaizarte, circuncidarse y muchas cosas para salvarse, para agradarle a Dios. Pero Jesús vino a predicar la doctrina de la gracia, una salvación totalmente gratuita. Y medio que eso constantemente le molestaba a los fariseos, porque toda la enseñanza de Jesús le confrontaba, ¿verdad? ¿Qué hace un fariseo? ¿Verdad? ¿Qué hace un corazón fariseo? Cuando escucha el evangelio, lo primero que hace, se enoja. Se enoja y rechaza esa palabra que recibió de parte del Señor. Pero sin embargo, un corazón que estaba dispuesto
a recibir el mensaje de Dios o la palabra de Dios se regocija. Ciertamente la palabra de Dios siempre nos confronta, pero después nos anima, ¿verdad? Nos anima. Y eso es lo que pasaba con los fariseos, les molestaba siempre la enseñanza de Jesús. Los escribas y fariseos eran los que estudiaban la ley de Dios en aquellos días. Ellos eran los que conocían la palabra de Dios, ellos eran los que estudiaban. Los fariseos eran más o menos los discípulos de los escribas. Los escribas eran los que se metían todos los días, estudiaban y le pasaban la enseñanza a los fariseos, y los fariseos enseñaban, ¿verdad? Pero no enseñaban la palabra de Dios, sino enseñaban tradiciones de ellos. Añadían cosas o torcían siempre la palabra de Dios. Por eso Jesús vino y le confrontó. Entonces lo que parecían más, ellos eran lo que parecían más apegados, lo que estaban más apegados a las escrituras, lo que estaban más cerca, lo que tenían, eran muy respetados por eso. Porque la gente decía, solamente a ellos le habla Dios, solamente ellos pueden interpretar la escritura. Pero ningún otro grupo religioso se opuso tanto a Jesús así como ellos lo hicieron. Es impresionante, donde Jesús se iba, ellos estaban para contradecirle a Jesús. Jesús no vino para unirse con ellos, es impresionante. En ningún momento le vimos a Jesús reunido con los fariseos, debatiendo con ellos, o que Jesús aceptaba la enseñanza de ellos. No, siempre Jesús enseñaba lo contrario. Entonces en Mateo 23 vemos algo interesante. Vamos a Mateo 23, vamos a mirar. Vemos la reprensión más dura de parte de Jesús hacia estos fariseos. Realmente es algo aterrador leer este capítulo y ver lo que le espera a los fariseos. Acá, por ejemplo, en este capítulo, el capítulo 23 de Mateo, Jesús les llama a ellos generación de víboras. Generación de víboras. Ustedes son hijos de las serpientes antiguas. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo a ellos es que ustedes son hijos de Satanás. Directamente. Y el versículo 23, miren lo que Jesús les dijo. El capítulo 23, versículo 33 de Mateo. Serpientes, generación de víboras. Ustedes son hijos de Satanás. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo van a escapar ustedes del infierno? Es imposible. Automáticamente Jesús vino para condenarle a estos fariseos. Vino para condenarle, porque ellos rechazaban, torcían la escritura. Ellos fueron los que se levantaron durante los 400 años que Jesús, que Dios no le hablaba más a su pueblo. Entonces los fariseos empezaron a rebuscarse otra vez. Al principio era bueno su intención de los fariseos, era bueno. Ellos querían volver a escudriñar la ley de Dios, a leer, a estudiar, para que así Dios pueda hablarle otra vez a su pueblo. Estaba bien, tenía buenas intenciones, pero en vez de que ellos estudiaban la palabra de Dios, estudiaban el Antiguo Testamento, estudiaban la ley de Dios, pero cada día ellos endurecían su corazón contra la palabra de Dios. Entonces conocían mucho, pero no ponían en práctica. Hacía todo un corazón de un fariseo, ¿verdad? Entonces, el evangelio del Señor Jesucristo es único, hermanos. Es único, no se puede mezclar con nada, ninguna tradición o con otra cosa. Incomparable y exclusivo. Esto es lo que le molesta bastante a la gente hoy en día, que nosotros predicamos un evangelio exclusivo, a un Dios exclusivo, a un Dios que no puede, que no tiene lugar a la mentira, no tiene lugar para la mentira, no tiene lugar para el error. Entonces el evangelio de Jesucristo es exclusivo. No puede convivir con ningún sistema religioso. No puede. Él no vino, Jesús, por ejemplo, no vino para añadir o para añadirse o para añadir su enseñanza a la enseñanza de los fariseos,
sino Él vino a rechazar totalmente esa enseñanza. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este capítulo. Entonces no hay lugar, no puede convivir, no puede coexistir, la mentira con el error. Entonces, de la misma manera que el agua no puede estar mezclada con veneno y seguir siendo segura para beber, así también el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Él es el agua de vida. El que bebe de mí, decía Jesús, el que bebe de mí, ya nunca más tendrá sed. No puede ser mezclada. El agua de vida no puede ser mezclada con otra cosa, porque ahí pierde. No puede ser mezclado con el error y seguir reteniendo su carácter salvador. Eso no puede ser posible. El evangelio es exclusivo. Fíjense lo que dice, le voy a leer lo que dice Spurgeon. Charles Spurgeon expresó la exclusividad del evangelio con estas palabras. Dice: ¿ha notado usted alguna vez la intolerancia de la religión de Dios? 1000 errores podrían vivir en paz unos con otros, pero la verdad es el martillo que los rompe y todos en pedazos, a todos en pedazos. Un centenar de religiones mentirosas pueden dormir en paz en una cama, pero siempre que la religión cristiana va como la verdad, es como una antorcha ardiendo y no tolera nada que no sea más sustancial que la madera, el heno y el rastrojo del error carnal. Todos los dioses de los paganos y del mundo entero y todas las demás religiones nacen del infierno. Imagínense la expresión de Spurgeon: nacen del infierno. Y por consiguiente, al ser hijos del mismo Padre, pareciera fuera de lugar que se enemistaran, se reprendieran y se pelearan. Pero la religión de Cristo es el evangelio, es algo de Dios. Su linaje es de lo alto y por tanto, una vez que es metida en medio de una generación impía y contradictoria, no tiene paz, ni acuerdos verbales, ni tratados con la falsedad, porque es veraz y no puede darse el lujo de ser uncida con el error. Es imposible. Se sostiene en sus propios derechos y da al error su merecido, declarando que no hay salvación sino en la verdad y que solo en la verdad se encuentra la salvación. Qué tremendo, ¿verdad? Solo en la verdad. ¿Dónde nosotros encontramos la verdad de Dios? En su evangelio. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Es Cristo, hermano. Entonces en Juan 8:31 también nos dice: y la verdad os hará libres. ¿Quién nos hizo libre a nosotros? La verdad de Dios. De nuestras tradiciones también teníamos ídolos, de la idolatría. Entonces el evangelio de Jesucristo nos libró de esa falsa religión en donde estábamos hoy en día. Y no solamente la iglesia tradicional que conocemos, la iglesia católica, nosotros consideramos que no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es una iglesia invisible, que solamente Él sabe quiénes son. Son los redimidos, son aquellas personas que fueron rescatados de sus vanas maneras de vivir, aquellas personas que fueron salvadas, aquellas personas que fueron liberadas de la esclavitud del pecado. Y hay millones por el mundo, remanente de Dios. Entonces, no solamente hoy en día podemos considerar a la iglesia católica como una iglesia falsa, sino también hay muchas iglesias que se llaman iglesia evangélica que no están predicando esta verdad que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se pasan el tiempo tratando de agradarle a la gente y dándole a la gente lo que ellos quieren. Y eso es una lástima, realmente eso nos tiene que doler a nosotros. Hay millones de iglesias, acá en Paraguay nomás luego, hay millones, muchas iglesias, hermanos. Pero ¿acaso impactamos a esta nación? ¿Impactamos los creyentes
a nuestro alrededor, a la gente que nos conoce, se quedan impactados con nuestra forma de vivir, con la iglesia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Todos los cristianos son iguales, le aman al Señor. No, hoy en día, hermanos, los cristianos son los peores en malas conductas. Peores, hermanos. Entonces, también existe dentro de la iglesia evangélica eh, falsos, lastimosamente por falta de la predicación de la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la verdad de Dios para que podamos ser verdaderamente liberados de este corazón o del corazón inconverso que teníamos ante nosotros, todos los salvos, y con ese corazón le odiábamos a Dios. Y decíamos en nuestro corazón también que no había Dios. Pero hoy, gracias a Dios, podemos reconocer a este Dios, a esta verdad, y podemos decir que la palabra de Dios es la verdadera verdad y la única verdad que hay en el mundo. Si alguien te pregunta, ¿qué es la verdad? Y todo lo que se puede comprobar que es cierto. En serio, ¿cómo vos me podés comprobar que la palabra de Dios es cierta? Y te puedo comprobar porque yo sé, o también usando la lógica y usando la razón, no solamente uno cuando presenta el evangelio o cuando alguien nos pide explicarle cómo yo puedo saber que Dios existe verdaderamente, cómo yo puedo saber que el Dios de tu Biblia es real. Entonces, hermanos, podemos mostrarle la maravilla que Dios hizo, podemos hacerle entrar en razón, hacerle pensar, no solamente dándole versículos, sino conversando. Entonces ya conocemos la verdad, ya conocemos, esta verdad nos hizo libre. ¿Conoce usted la ley de la física? ¿Qué dice la ley de la física? Dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio. Así también la verdad y el error no pueden permanecer juntos en un mismo lugar. No puede, hermano. Yo no puedo creer lo que dice de repente un ateo y también creer lo que dice Dios. No, yo conozco la verdad y para mí todo lo que Dios dice es verdad. Todo lo que Dios dice para mí es verdad. No lo que dicen los demás. Para mí la verdad absoluta está en la Biblia, en la palabra de Dios y no en otro lugar. Si alguien me habla diferente de la palabra de Dios y me quiere convencer de algo que supuestamente es, no puedo creer. No puedo creer, yo solamente puedo creer lo que dice la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios nosotros encontramos la verdad absoluta. No hay otra verdad fuera. Entonces la fe cristiana es exclusiva, no podemos añadirle nada porque está en la verdad de Dios. El que está en el error puede incluir el cristianismo, porque en el error siempre hay espacio para la verdad. Pero en el cristianismo no hay espacio para la mentira. No podemos nosotros añadir al cristianismo o a nuestra fe mentira. Pero sí los falsos o las falsas religiones, sí, te dicen, por ejemplo, la Iglesia Católica te dice, sí, Cristo es el Salvador, pero también María. El judaísmo, Buda, sí, pero y Cristo también. Siempre tiene lugar para la verdad, el error, pero la verdad no tiene lugar para el error. No puede. El evangelio que nosotros predicamos es exclusivo. ¿Por qué? Porque Cristo vino y dijo, yo soy el camino. Una verdad absoluta. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y si nosotros predicamos esto para el mundo, siempre nos van a rechazar. Por eso los fariseos siempre le rechazaban a Jesús. Porque Él se presentaba como la única verdad y rechazaba toda la verdad o supuestas verdades que decían los fariseos y que ellos creían.
falsas religiones. Entonces yo no puedo tener otra verdad que no sea la palabra de Dios en mi corazón. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Pedro también dijo en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro evangelio. No hay otro que pueda salvarle a la humanidad que no sea Cristo. No hay otra cosa que yo pueda añadirle al evangelio para predicarle a la gente. No, yo tengo que confrontarle a las personas que no le conocen a Cristo, que rechazan a Cristo, con el evangelio. Solamente predicándole el evangelio y presentándole que la única verdad va a encontrar acá, en la Biblia, solamente en Cristo. Cristo es la verdad. Cristo es el camino y la vida. Nadie otro puede dar vida que no sea Cristo. Nosotros recibimos una vida cuando nacemos, recibimos a nuestros padres. Pero esa vida es temporal. Temporal. Pero lo que Cristo, la vida que da Cristo es eterna. ¿Por qué la vida de Cristo es eterna? Porque Él es eterno. Él no puede morir. Entonces, hermanos, nosotros sabiendo estas verdades, yo no puedo tener un corazón dividido, hermanos. Yo no puedo tener un corazón, la mitad cree la palabra de Dios y el otro más o menos. No, un cristiano cree el 100% de lo que dice la palabra de Dios. Ahora sí, obedecer toda la palabra de Dios, eso es difícil todavía para nosotros. Estamos procurando, ¿verdad? Pero yo no puedo dudar de esta verdad o las verdades que tiene Dios en la Biblia. Fíjese lo que dice en 1 de Juan 1:5. Una buena ilustración. A mí me encanta leer 1 de Juan porque siempre soy confrontado. Porque acá nosotros vemos en la carta de Juan blanco y negro. Acá no hay mezcla, no hay un punto medio. 1 de Juan capítulo 1 versículo 5. Una ilustración tremenda. Yo no puedo tener un corazón dividido, ¿sí o no? 1 de Juan capítulo 1 versículo 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Así empieza Juan. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Ninguna tinieblas en Él. Versículo 6. Si decimos cada uno de nosotros que tenemos comunión con Él, o que somos hijos de Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué verdad? La verdad del Evangelio. Como les dije, no somos perfectos y no vamos a poder obedecer el 100% como dice la Biblia. Es porque es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, pero estamos procurando. Lo que acá está diciendo es un corazón que está en tinieblas. ¿Cómo es un corazón que está en tinieblas? Como un corazón como lo de fariseo. Puede conocer la Biblia, puede conocer, pero no está dispuesto a obedecer. ¿Cuánto está dispuesto a obedecer la palabra de Dios? Nos cuesta, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no vamos a obedecer, porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Entonces la señal de que uno tiene un corazón renovado es que ya no anda en tinieblas. Esto habla de un estilo de vida. ¿Cuándo pecan? Todos pecamos, hermanos. Entonces, ¿qué Dios dice para nosotros? Para que no andemos en tinieblas como los fariseos. Los fariseos se arrepintieron cuando vino Cristo a predicar el Evangelio. Dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios, tenemos que arrepentirnos. Hay que dejar todas nuestras tradiciones. ¿Dijeron eso o no? No, hermano, ellos siguieron su vida y rechazaban constantemente la palabra de Dios. Fíjense el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto creen esto? ¿Cuánto creen que el Hijo de Dios nos limpia de todo pecado? Cada vez que nos arrepentimos, ¿creen eso realmente? Tenemos que creer. Tenemos que creer. Así el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para esto vino Cristo y los fariseos rechazaron. Prefirieron su tradición, prefirieron buscar salvarse por obras que creer en Jesucristo o arrepentirse de sus pecados. Jesús en todo lo que, donde se iba Jesús, también se iban ellos y escuchaban constantemente el Evangelio. Todo lo que en la reunión, me imagino que Jesús empezó a predicar el Evangelio en la casa de Mateo, y ahí estaban los fariseos. Y al salir de ahí empezaron a cuestionar: ¿por qué ustedes no ayunan? Una acusación crítica, ¿verdad? Le acusan. Al salir de ahí le acusan. En vez de arrepentirse de su pecado, miren lo que dice. Vamos a volver a Marcos, capítulo 18, capítulo 2, versículo 18. Al salir de la fiesta, ellos empezaron a criticarle a Jesús. Y los discípulos de Juan cuando eso estaba en la cárcel, y también sus discípulos estaban ayunando. Y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, miren lo que le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Que ya empieza la crítica. Entonces el ayuno para los fariseos y la oración y las limosnas eran expresiones comunes de piedad en el judaísmo que realizaban en público. Le encantaba a ellos ser visto por los demás que están ayunando, por ejemplo. Porque el ayuno, ¿qué hacía cuando una persona estaba ayunando? Se ponía triste. Era triste, estaba dolido, estaba así medio enfermo estaba. Así tenían la cara los fariseos porque querían reconocimiento. También la oración, dice en la Biblia que ellos oraban fuerte. ¿Se acuerdan la parábola o la enseñanza de Jesús de un publicano y de un fariseo? Gracias, Señor. Y fuerte decía este fariseo. Imagínense: gracias, Señor. No soy como ese publicano. Le gustaba, hermano. Le encantaba a los fariseos orar así. Entonces eso ellos usaban para demostrar que eran piadosos. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Y eso hacía que pareciera que son espirituales estos líderes, pero en su corazón odiaban a Jesús. ¿Qué es lo que Dios ve, hermanos? Siempre el Señor va a ver en nuestro corazón y por qué hacemos lo que hacemos para el Señor. Si limpiamos, si ayudamos, si damos, siempre el Señor va a mirar con qué intención hacemos lo que hacemos. El Señor sabe por qué, con qué intención yo estoy parado acá y le estoy predicando. Él sabe, hermanos. Entonces, estos fariseos no tenían temor, pero nosotros los cristianos sí tenemos temor, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tienen temor? Temor de Dios para hacer las cosas. No hacemos para que los otros nos vean. Hoy en día es normal, o medio que es todos hacen, por ejemplo, cuando alguien hace una cosa automáticamente en el Facebook, ¿verdad que sí? Y legalmente si nos preguntamos, eso no está mal, ¿verdad? No está mal eso. Pero, ¿verdad que da gusto recibir mucho me gusta? ¿Verdad que sí, hermanos? Es el corazón del hombre, hermano. Así es nuestro corazón. Tal vez había muchos fariseos que verdaderamente estaban haciendo con todo corazón lo que hacían. Oraban y ayunaban. Pero ¿cuántos saben que el corazón es engañoso? Y de eso tenemos que cuidarnos, hermanos. De no ser engañados por nuestro propio corazón. Porque podemos ser engañados nosotros mismos, en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo yo me voy a examinar? Con la palabra de Dios, con lo que dice Dios. Señor, ¿por qué voy a hacer esto? Ayúdame que sea para ti, Señor, con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Yo no quiero aparentar, yo no quiero aparecer, yo no quiero ser el mejor, yo no quiero que nadie me felicite, yo no quiero, Señor, que nadie me diga que está bien, ¿verdad? Da gusto recibir eso y está bien, no hay problema. No hay problema. Y también tenemos que felicitarle a los que están haciendo bien las cosas. También, pero
cada uno debemos examinar nuestro corazón. ¿Con qué intención hacemos lo que hacemos? Entonces Jesús había confrontado directamente esta supuesta espiritualidad o espiritualidad superficial de los fariseos en el Sermón del Monte, donde enseñó que ayunar, orar y dar limosna se debía hacer en secreto. Se debía hacer en secreto y no en público. ¿Para qué? ¿Por qué yo ayuno? Para honrar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué hago lo que hago? Para honrar a Dios. ¿Por qué me congrego? Para orar, para honrar a Dios. ¿Por qué sirvo? Para honrar a Dios. Todo lo que hacemos es para honrar a Dios. No hay otro objetivo. No hay otra cosa, hermanos. Entonces, muchas veces el corazón mismo nos traiciona. Nos traiciona y el corazón es engañoso. Más que tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, muchas veces nos juega mal. Por eso, dice la Biblia, si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. No es que le engañamos a otros, sino a nosotros mismos. A nosotros mismos. Lo que Dios quiere es que examinemos nuestro corazón y todo lo que hacemos, lo que vamos a hacer, debemos hacer para su gloria y no para impresionarles a los demás. Y ese es propio del corazón del hombre. Queremos impresionarle a los demás. ¿Verdad que sí? Pero así hacían los fariseos. Entonces alardear con frecuencia mientras ayunaban era otro ejemplo de cómo los fariseos añadían sus propias tradiciones superficiales a la ley de Dios. La ley mosaica ordenaba solo un ayuno anual. Una vez nomás ellos tenían que ayunar, pero ellos ayunan 2 veces a la semana para impresionarle a los demás de su supuesto espiritualidad, para impresionarle a la gente. Tenía que ser una vez. Esa era la ley de Dios. En Levítico 16:29 encontramos eso, ¿verdad? Que ellos ayunaban los lunes y jueves. Lunes y jueves. Sí o sí. Entonces los israelitas debían afligir sus almas en el día de la expiación. ¿Por qué ayunamos? ¿Es malo ayunar? Claro que no. Es algo que nosotros también siempre tenemos que practicar, ¿verdad? Dejar de comer un poco. Medio que nos da gusto, ¿verdad? Pero ¿para qué ayunamos? No para mostrarnos, sino para afligir nuestra alma. De repente hay un pecado que no podemos dejar, que nuestra carne siempre nos lleva a pecar, y es para tener dominio propio. Si yo consigo tener dominio propio con mi cuerpo, con mis miembros, entonces también voy a poder tener dominio propio con las tentaciones. Porque muchas veces somos tentados y pecamos porque justamente no tenemos dominio propio. Entonces, ¿qué hacemos con el ayuno? Le decimos a nuestro cuerpo: hoy no te voy a dar de comer. ¿Y qué te dice tu estómago? Toda la hora. Y demasiado querer comer, y demasiado querer comer. Pero eso no hacemos para recibir más bendición de Dios. O no tenemos que pensar que el Señor se está agradando así con hacer eso. No, es para tener dominio propio, hermano. Es algo personal que yo practico, ¿no? Y tampoco no le tengo que imponer a otro. La vamos a ayunar 10 días, hermanos. La iglesia impone. No, eso no es verdad. No podemos imponerle a nadie. Es personal. Es personal. Es muy personal, hermano. Cada uno decide, bueno, hoy voy a hacer, pero tiene que tener un propósito. No solamente hacer y no saber por qué. ¿Y por qué está ayunando? Y hago nomás. A mí me dijeron para hacer. No tenemos que saber por qué estamos haciendo lo que hacemos. No tenemos que hacer nomás, por hacer. Entonces, acá, hermano, en este capítulo de Marcos, capítulo 2, versículo 18 en adelante, quedó revelado el corazón de ellos por la pregunta que hicieron. El verdadero origen de su indignación no era que los discípulos de Jesús estuvieran violando la ley de Dios,
sino que estaban dejando de observar tradiciones y reglas hechas por hombres. Por eso le reclamaron: ¿por qué ustedes no hacen como lo que nosotros hacemos? ¿Por qué no guardan el día de reposo? ¿Por qué no ayunan como nosotros ayunamos? ¿Saben cómo actúa un religioso, hermanos? ¿Saben? ¿Quieren saber cómo actúa un religioso en la iglesia? Quiere imponerle a otro lo que él no hace. Hace todo un fariseo, un religioso. Quiere siempre ve o le observa a los demás y pone cargas pesadas sobre los demás. Y esa persona es incapaz de mover un solo dedo para hacer lo que él enseña. Entonces, vamos a ayunar, iglesia, vamos a ayunar. Muchos pastores hacen esto. Le hacen ayunar a la iglesia y él no ayuna. En serio, hermano, en serio. Otros pastores dicen: no, los hermanos, ¿verdad? Le llamo hermano porque no sabemos, hermano legalista. De repente le prohíben ver tele a su congregación. Tele, no tienen computadora. Computadora es del diablo. Y después vos le encontrás que todito tiene Facebook, había sido. Los hijos de los pastores. Y no sirve, hermano. Esa cosa no sirve. Entonces lo que Dios va a ver es el corazón. Es el corazón. Ellos le reclamaron no porque no por otra cosa, sino ellos vieron que ellos no estaban haciendo. Imagínense, una cena hizo Mateo en su casa, porque le llamó Jesús y Mateo le preparó una cena tremenda. Le invitó a su ex compañero de trabajo, a las prostitutas, a los ladrones, a los matones. Y estaban festejando, estaban comiendo, estaban felices Mateo. ¿Por qué Mateo iba a estar triste? ¿Por qué los discípulos iban a estar tristes si estaban festejando con Jesús? Por eso Jesús le dijo: ¿por qué? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Alguien de ustedes ya se fue en un casamiento y gracias, estoy ayunando? ¿Alguien ya dijo eso? ¿Verdad que es ridículo, hermano? Imagínense si alguien te invita y o así, serio, triste, y el novio ahí feliz, tu amigo se está casando, la música, todo el mundo está festejando, y vos con cara larga. Y los fariseos estaban así en la casa de Mateo. Todo el mundo estaba feliz, estaban brindando ahí con Jesús, ¿verdad? Le salvó Jesús. Mateo era una nueva persona. Le hizo un banquete a Jesús. ¿Por qué iba a estar triste? Pero estos fariseos tenían un corazón tan malo, hermanos, que eran tan religiosos que nunca disfrutaron y nunca van a disfrutar, porque Jesús vino a condenar a los fariseos. Justamente por eso, porque rechazaban la palabra de Dios y se aferraban a sus tradiciones. Yo no puedo aferrarme a lo que yo pienso, yo tengo que aferrarme a la palabra de Dios, lo que dice Cristo. Si Cristo me dice que va a perdonar todos mis pecados y que la salvación es, si yo creo en Él, es por gracia, ¿qué más yo puedo añadirle a la salvación? ¿Qué más yo puedo hacer? Tengo que creer. Pero le encanta a la gente añadirle algo. Y tenés que creer y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué sacrificio? No, creer. Pero los fariseos no aceptaban esta doctrina. No aceptaban que Jesús vino para salvar a los perdidos. Ellos se creían buenos. Por eso Jesús dijo: yo no vengo a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Y curaban a la gente enfrente de ellos, a los peores, a los leprosos, a los paralíticos, a Mateo, que era un publicano rechazado por la sociedad. A propósito, Jesús vino a llamarle a Mateo enfrente de los fariseos. Mateo no era digno. Para los fariseos, Mateo era un caso perdido y que nunca iba a entrar en el reino de los cielos. Nunca. Pero Jesús vino a buscar a un corazón pobre, arrepentido. Ese corazón. Jesús no vino a buscar un corazón de farisaico. Y acá entonces quedó claro. Fue hipocresía y legalismo. Eso es lo que ellos hacían. Hipocresía y legalismo. Otro, hipocresía, hermanos. No santidad o amor por Dios. Nunca demostraron eso. Ellos le decían: nosotros somos hijos de Abraham. ¿En serio?
si son hijos de Abraham, ¿por qué no hacen lo que Abraham dice? Ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque mi palabra no tiene cabida en vuestros corazones. Por eso son hijos del diablo. Por eso buscaban agradarle a Dios con su esfuerzo. Nadie puede agradarle a Dios, hermanos. Nadie. En realidad nadie, hermano. Lo único que le agrada a Dios es nuestra obediencia. Yo puedo caminar a 50,000 kilómetros para Dios. Eso no significa nada para Dios. Si mi corazón no le ama a Dios. Yo puedo hacer todo, hermano. Yo puedo estar en todo lugar. Hablamos de la iglesia, ¿verdad? En todo, hermanos. Circulando de aquí para allá. Haciendo toda la obra de la iglesia. Pero al final lo que Dios siempre va a mirar otra vez, mi corazón. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Una persona puede estar quietita. No hace nada. Pero en su corazón le está agradando a Dios. Es obediente. Ama al Señor, guarda su palabra. ¿Saben qué, hermanos? Siempre fue mi temor pensar esto. Porque le estoy sirviendo a Dios, tengo comunión con Él. Eso es un error, hermanos. Eso es un error. Yo tengo que tener comunión con su palabra. Estos fariseos, hermanos, siempre hacían buenas obras. Siempre estaban ahí. Y las personas se quedaban maravillados. Porque ellos eran los que más oraban. Ellos eran los que más ayunaban. Una vez nomás dice Dios, no, nosotros vamos a hacer 2 veces. 2 veces. No, y tenés que entrar en tu habitación, no, vamos a orar en público para que los demás aprendan de nosotros. No, hermanos. Dios siempre que pidió de ellos, siempre fue un corazón obediente. Entonces, lo que motivó el enfrentamiento de los dirigentes religiosos fue justamente eso, ¿verdad? Miren lo que dice en Mateo capítulo 15, versículo. Realmente tenemos mucho que aprender de los fariseos y deberíamos estudiarle más. Mateo capítulo 15, versículo 7 al 9. Mateo 15, versículo 7 al 9. Miren lo que Jesús le dijo a estos fariseos. Otra vez, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honran. Mateo capítulo 15 versículo 7 en adelante. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Se dan cuenta? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. Esto tenés que hacer para que Dios se agrade de ti. ¿Cómo yo me santifico, hermanos? Haciendo buenas obras a full, por todos lados. ¿Cómo yo me santifico? ¿Sirviendo en la iglesia me santifico? ¿Eso me santifica, hermanos? ¿Predicando me santifica? ¿Ustedes piensan que porque estoy predicando yo voy a salir de acá santo? Nada que ver, hermanos. Mi obediencia a la palabra de Dios. Y eso empieza en el corazón. Yo puedo hacer muchas cosas. Puedo impresionarle a cualquiera. Pero a Dios no le impresiona. A Dios nadie le va a impresionar, hermanos. Por eso debemos conocer nuestro lugar. Nosotros acá y Dios viene en alto allá. Entonces, ¿de qué clase de corazón Dios se agrada? Se agrada de un corazón temeroso de Él, temeroso de su palabra. No de un corazón que quiere hacer cosas para agradarle a Dios. Nosotros, dice la Biblia, que fuimos salvos para buenas obras, en Efesios 2:10. Fuimos salvos para buenas obras. Hacemos buenas obras no para agradarle a Dios, sino hacemos buenas obras porque somos salvos.
¿Cómo yo le agrado a Dios? Obedezco su palabra. Es la única forma para que nosotros podamos agradarle a Dios. Es la única forma. ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios no es obediente? ¿Le ama menos Dios? ¿Le ama menos? No, no le ama menos. Le disciplina. Le disciplina porque le ama de igual manera que el otro que es más obediente. Entonces, hermanos, no podemos nosotros cometer esta equivocación de mirarle a otros. De mirarle a otros. Yo quiero ser como él. Como fulano, lo que yo. Está bien, ¿verdad? Querer ser como alguien que está viviendo una vida piadosa. Pero en realidad nosotros tenemos que querer vivir como Dios quiere. Mirar su palabra nomás. Solamente eso. No vamos a ser perfectos, hermanos. Es imposible que una persona cumpla todos los mandamientos de Dios. No, somos pecadores. Por eso en Juan, estuvimos leyendo primero en Juan. Si uno dice que no peca, es un mentiroso. Abogado tenemos Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces hay que estudiar la vida de los fariseos, porque vamos a aprender muchas cosas de él. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Todo el mundo se centra en el hijo que se fue. Ese es el malito de la película. En toda la prédica vas a escuchar el hijo pródigo que se fue. Pero en realidad el más malvado fue el que se quedó. Ese sí tenía un corazón de fariseo. Él sí tenía un corazón de fariseo. Su hermano volvió, él no se alegró. Y yo que me decía tanto, yo que no hice nada malo, así actúa el fariseo. Yo que siempre fui bueno, pero yo nunca hice nada malo en la congregación, porque ya no me pone en un lugar. Él no se merece estar ahí. Critica. Tu hermano volvió, estoy haciendo una fiesta grande, le dijo su padre. Se enfureció, dice. Se enfureció. ¿Saben cómo es el corazón de un fariseo, hermanos? No le gusta o le molesta cuando su hermano está creciendo espiritualmente o está viviendo en santidad. Le molesta, hermanos. Le molesta totalmente. ¿Por qué? Porque él no está dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Pero fíjense lo que Jesús le respondió a estos fariseos. Vamos a volver a Marcos, Marcos 19 al 20. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días sí ayunarán. Los fariseos acusaban a Jesús de infringir las reglas y los rituales del judaísmo. Eso es lo que constantemente le acusaban a Jesús, que Jesús vino a violar todas las tradiciones de los judíos. Entonces Jesús respondió señalando que en realidad ellos eran los que infringían los propósitos de Dios. Ellos eran, no Jesús. En primer lugar, si hubieran reconocido que Jesús era el Mesías, nunca habrían planteado esta pregunta. Nunca. ¿Por qué iban a ayunar? ¿Por qué se iban a molestar por lo que Jesús estaba haciendo? Jesús le estaba permitiendo a sus discípulos. Jesús estaba disfrutando con ellos. Jesús disfruta con nosotros, hermanos. Jesús está en nuestros corazones. Y disfruta también. Me imagino un corazón obediente a Él. Cuando alguien se regocija en Jesús, se regocija primeramente en su corazón. Cuando cantamos en la adoración, a mí me llega muchas veces una gana de llorar, hermanos, de gritar, porque también entran mis emociones. Todo, toca todo el Señor. Mi razón, mis emociones, todo, hermano, todo mi ser. Porque las letras que estoy cantando veo que el Señor me salvó, Él me rescató, mi Señor resucitó, y todo eso mueve todo nuestra estantería, hermano. Mueve todo. Entonces cuando escuchamos la palabra de Dios, también nuestro corazón se alegra. Somos confrontados por la palabra, pero también somos animados. Salimos gozosos. Deberíamos salir, o toda la congregación tiene que salir gozoso de la iglesia, sabiendo que hay un Dios todopoderoso, un Dios justo, pero también un Dios misericordioso.
Yo no puedo salir todo desanimado de la iglesia, hermanos. Ay, qué terrible. Y salgo. Y vengo otra vez el domingo, qué terrible. Y qué terrible. Pero nunca encuentro gozo. Cuando el cristiano escucha el evangelio, es confrontado por la palabra. Pero también encuentra regocijo en el Señor. Vive una vida, no una vida religiosa, sino una vida feliz. No una vida feliz. Muchas veces el hermano falta en dos cultos y nosotros ya pensamos, estará en pecado. Porque nosotros no faltamos. Y no es así, hermano. ¿Quién sabe que él tomó un tiempo? No sé. Nosotros no podemos juzgar eso. Yo no puedo juzgar por lo que veo. Dios es el que juzga. Entonces no tenemos que actuar como los fariseos, hermano. Ayunar era para momentos de dolor y afligida reflexión. Pero una boda era un acontecimiento gozoso y festivo, lo que le dije. ¿Quién se va en un casamiento y se pone triste, cara larga? ¿Qué te pasa? Estoy ayunando. No tiene sentido, ¿verdad? ¿Quién se va en un casamiento y ayuna? Los que están de boda, los amigos más cercanos del esposo, eran los responsables de la ejecución de los planes de boda. Los amigos eran los que preparaban esa boda. Los amigos, el novio no se preocupaba de nada, sino los amigos preparaban todas las bodas. En aquella época, una típica boda judía antigua duraba hasta 7 días barreaban, hermano. 7 días. Con la celebración inicial, una vez que llegaba el esposo y sus acompañantes, ayunar en una boda habría sido ofensivo para el novio. Jesús estaba ahí. Ofensivo para el novio. ¿Quién era el novio? Era Jesús, hermano. Hasta el punto en que antiguas reglas rabínicas prohibían esa práctica. Nadie podía hacer ayuno o estar en ayuno en una boda. Entonces la palabra de Jesús fueron claros, hermanos. Entre tanto, miren lo que dice en el pasaje. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. No pueden ayunar. Entonces, que un miembro de la fiesta de bodas llorara en tan gozosa ocasión habría sido tan ridículo como incorrecto. Por tanto, era igualmente ridículo pensar que los discípulos de Jesús deberían ayunar y lamentarse mientras el Mesías estuviera en medio de ellos. Nosotros también muchas veces, hermano, vivimos una vida tan amargada y deberíamos vivir una vida llenos de alegría y de gozo porque tenemos al esposo con nosotros. Él vive en nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta, hermanos? Es conocerle más a este esposo que va a venir. La iglesia es la novia de Jesús. Y Jesús va a venir a llevar a su iglesia. ¿Y cómo Jesús le va a presentar a su iglesia delante del Padre? Sin mancha, sin arruga. Como todos saben, ¿quién le prepara a la novia? ¿La novia se prepara sola o hay una multitud de gente que le prepara a la novia, hermanos? Otras personas le peinan, le visten y se miran en el espejo, acá falta, acá otro. ¿Quién le prepara a la novia de Cristo? ¿Quién le está preparando para esa boda? El Espíritu Santo, el amigo del novio que vino a ayudarle a la novia. Y le estamos esperando al novio. Filipenses, miren lo que dice en Filipenses 1:6. Esta palabra, hermanos, nos tiene que llevar a reflexionar de quién somos en Cristo para tener una vida llena de gozo, hermanos. Fíjense, Pablo le estaba diciendo a los filipenses, doy gracias a Dios, a mi Dios, Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo le estaba felicitando a los filipenses, le doy gracias a Dios por ustedes, porque ustedes están obedeciendo la palabra de Dios.
Y fíjense el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí está. Jesús mismo nos está preparando. Le está preparando a su iglesia, hermano. No podemos nosotros hacer nada o hacer cosas para mejorar nuestra situación espiritual. Lo único que Dios pide de nosotros es la obediencia. A la iglesia le pide obediencia a su palabra, hermanos. A su palabra, hermanos. Es lo único que Dios le pide. En Filipenses 2:12, mire lo que dice este pasaje. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino en mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Saben qué significa este pasaje? Ustedes tienen que decorar esa salvación tan grande que el Señor le dio. Pónganle brillo, que brille en este mundo caído. Muéstrenle a este mundo que ustedes son hijos de Dios con su conducta, con su forma de vivir, con su forma de hablar, con su forma de conducir, con su forma de actuar, con su forma, hermanos, de relacionarse con la gente. Sean luz. Un arbolito sin los brillos, ¿verdad que medio que no tiene sentido? Cuando empezamos a decorar el arbolito, todo el mundo le mira, nadie va a pasar desapercibido, todo el mundo le va a mirar. De eso habla el Señor. Decoren su salvación. Pónganle brillo con la obediencia. Sean verdaderos hijos de Dios. Pórtense así como hijos de Dios. ¿Por qué van a esconder lo que tienen? ¿Acaso la luz podemos poner debajo de la cama? La luz se hizo para poner allá arriba, para brillar, para alumbrar. Para alumbrar. Estos fariseos escondían la luz de Dios. Ellos fueron elegidos. Israel fue un país que Dios eligió para que ellos puedan ser representantes acá en la tierra y para que le predique a las otras naciones. Ellos guardaron esa luz. La vid, ellos fallaron. Esa vid no tuvo fruto. Y Jesús dijo en Juan 15, dijo: yo soy la vid verdadera. Yo vengo en representación, yo traigo la luz. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Juan el Bautista dijo: yo no soy la luz verdadera, yo soy el representante de esa luz que brilla a través de mi vida. Entonces, hermanos, no tratemos de impresionarle a la gente con nuestras religiosidad, sino tratemos primeramente de obedecerle a Dios, y va a ser natural en nosotros eso. Muchos hasta ahora se esfuerzan para no mentir, muchos se esfuerzan para que no les salga malas palabras cuando están en medio de los inconversos. ¿Por qué? Porque su forma de actuar en lo privado es así. Sigue diciendo grosería, sigue pensando mal, sigue actuando mal. Y cuando está en la iglesia se presenta de otra forma. O cuando sabe que hay un grupo de cristianos ahí, empieza a cambiar. Me acuerdo cuando mi vecino, no sé si ya conté esto, él quería entrar a trabajar en Chacomer. Y en Chacomer solamente entran los cristianos. Y le preguntaba, ¿verdad? Y un muchacho de ahí le dijo: ¿vos sos cristiano? Yo no soy nada. Y también ese le dijo: entonces, pero quiero trabajar, ¿qué tengo que hacer? Y tenés que saber los términos cristianos. Y Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios. Todo eso vos tenés que saber. Empezó a practicar y le salió súper bien. Porque me dijo: voy a entrar a trabajar en Chacomer, pero hay que trabajar solamente los cristianos. No, pero ya estoy aprendiendo. Y hasta ahora está trabajando ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, no actuemos nosotros así. No podemos fingir. Fíjense lo que Jesús le dijo. Vamos a volver a... vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Llegará el día en que Jesucristo iba a ser agarrado y muerto en la cruz. Ahí sí iba a empezar la aflicción de los fariseos, de los discípulos. Entonces, hermanos, la enseñanza de Jesús a los fariseos fueron estas. La enseñanza de Jesús. El judaísmo, en su nivel más devoto, en su nivel más fiel,
supuestamente, como lo ilustraban los escribas y los fariseos, estaban totalmente alejados del plan de Dios, de la salvación de Dios. Ellos lloraban, ¿verdad? Ellos lloraban cuando deberían haber estado regocijándose, porque había rechazado a Jesús el Salvador, y se aferraban a sus propias reglas y regulaciones para ganar la salvación. Ellos querían ganar la salvación con su esfuerzo. Nadie puede ganar la salvación haciendo buenas obras. La salvación es por gracia, a través del Evangelio, de la predicación del Evangelio. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Por eso el Señor nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Nosotros no sabemos quiénes son los remanentes de Dios que está por todo el mundo. No nos corresponde investigar eso. Lo que nosotros debemos hacer es predicar el Evangelio a toda criatura, y Dios se encarga a salvar a los suyos, porque Él vino a morir por los suyos. ¿Cuándo saben eso? Entonces los fariseos rechazaban esta oferta. En consecuencia, no tenían nada en común con Él. Ellos estaban consumidos por la arrogancia moral. Eran moralistas. Jesús predicó gracia divina. Ellos eran moralistas. Ellos negaron ser pecadores. Ellos se creían fieles. Pero Jesús predicó arrepentimiento del pecado. Usted tiene que arrepentirse, no son buenos. Ellos estaban orgullosos de su religiosidad. Estaban totalmente convencidos de que ellos ya tenían ganado el cielo. Pero Jesús vino a predicar un evangelio de humillación, de humildad, que solamente un corazón humilde va a entrar en los reinos de los cielos, y eso era una ofensa para ellos. No era una virtud de ser humilde, sino una ofensa. Ellos se dedicaban a ceremonias y tradiciones externas. Jesús predicó un corazón transformado. Ellos buscaban el aplauso de los hombres, mas Jesús ofreció la aprobación de Dios. Dios es el que tiene que aprobar tu conducta, no lo demás. ¿De qué me sirve a mí si todo el mundo me aplaude y Dios está enojado conmigo? Lo que a mí me tiene que preocupar es mi relación con Dios. ¿Cómo está mi relación con Dios? Entonces ellos amaban, hermanos, daban señales externas de santidad. Todo el mundo decía que ellos eran santos. Jesús le dijo a los fariseos en Mateo 23:5: hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos para que todo el mundo le vea. Entonces los fariseos amaban el lugar de honor en los banquetes. Primera fila, oye, coloca ahí. Ahí en la primera fila ellos se colocan para ser vistos, para que puedan sentirse importantes. Eso es lo que ellos siempre querían, sentirse importantes. Y los primeros asientos de la sinagoga, y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres rabí, maestro. Ahí viene el maestro. ¿Qué más hacía un fariseo? Se justificaba a sí mismo. Fíjense, Jesús le dijo: en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Delante de ustedes se van estas personas. Ustedes no van a entrar. ¿Qué más le dijo Jesús? Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Entonces podemos ver el corazón malvado y egoísta acá, hermanos. Ellos no le amaban a Dios, no le amaban en absoluto. ¿Cómo es un corazón que ama a Dios? ¿Cómo es, hermanos? Miren lo que dice Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Ellos no le amaban en absoluto a Dios. Proverbios 3:5.
5 al 7. Dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Fíjense lo que dice: escríbela en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate en Jehová. Estos fariseos se fiaban en ellos mismos. Pero el Señor nos dice a nosotros: fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus verdades. Ni una religión en el mundo va a enderezar el camino torcido del hombre. Ninguna religión del mundo. Solamente Cristo puede enderezar los caminos torcidos de un corazón perverso y malvado. Solamente Cristo. Entonces, ¿cómo yo me voy a fiar en mí mismo sabiendo que tengo un corazón perverso y malvado? Y los fariseos hacían eso. Pero el Señor nos dice: fíjate en mí. Yo voy a enderezar lo torcido que hay en tu corazón. Entonces, hermanos, ¿cómo yo puedo crecer espiritualmente? ¿Cómo yo puedo anhelar más, cada día más de Dios? Haciendo esto, confiando totalmente en Dios, hermano. No hay otra cosa que hacer. No hay otra cosa. Yo no puedo hacer nada con mi fuerza para agradarle a Dios. Él tiene que poner en mí el querer como el hacer. Ahora, ¿qué yo tengo que poner de mi parte? El querer. Yo tengo que tener el deseo de hacer. Señor, yo quiero orar, Señor, yo quiero orar. Pero ¿qué haces para orar? Tienes que empezar a hacer. Y ahí el Señor va a ir poniendo en tu corazón el querer orar. Señor, ¿cuánto quiero estudiar tu palabra? ¿Y qué tengo que hacer? Abrir la Biblia y empezar a estudiar. Y ahí el Señor me va a ayudar. Es la única manera. Acá vamos a ver un corazón que ama a Dios. Salmo 119. Este es un corazón que de verdad ama a Dios. Así es en su interior. Y esto nadie ve, hermanos. Solo Dios sabe el clamor de un corazón que ama a Dios. Salmo 19, 44 al 48. Así clama un corazón que ama a Dios. Salmo 119, 44 en adelante. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios nos trae libertad y nos da libertad? Y nos libera, hermanos. Nos libera de la esclavitud del pecado. Fíjense, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, que amé, y meditaré en tus estatutos. Es lo que hace un corazón que ama a Dios. Esa es la oración. ¿Cómo es la oración? ¿Cómo debería, hermano, ser nuestra oración a Dios? ¿Cómo tengo que orarle a Dios? Yo no tengo que orarle a Dios como oran los fariseos. Gracias, Señor, porque tengo todo. Gracias, Señor, porque yo soy obediente. No, hermanos. Acá en el versículo 33 del versículo 119, miren lo que dice. Así debemos orar nosotros, todos los hijos de Dios, porque nadie de nosotros es perfecto. Todos somos pecadores. En primer lugar, la palabra que usa en el versículo 33 es enséñame. Y esto es lo que los fariseos nunca hicieron. Nunca le pidieron ningún consejo a Dios. Nunca le dijeron, enséñanos, Señor. No, nosotros somos los fariseos, los intérpretes de la ley. ¿Cómo tú vas a venir acá en medio de nosotros a querer enseñarnos otra doctrina que no sea la doctrina de los fariseos? No. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. El 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tu testimonio y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino.
confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia, lléname de tu espíritu. Significa eso. Así debemos orar, hermanos. Y para que el Señor nos libre de este corazón engañoso. Y acá en el versículo 21, 22 de Marcos, el Señor le da unas analogías aclaratorias. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Ahí está, hermanos. Odres, vestidos. Justamente hoy no entendía muy bien. Pero ¿qué pasa cuando le ponemos un remiendo nuevo a una ropa vieja? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, y le llamé a la hermana Sara King, que es modista. ¿Y qué pasa, Sara, si le ponemos una ropa vieja, una tela nueva? Lo que pasa es que la ropa vieja no va a aguantar. Su tela ya no sirve, su hilo, se desprende todo. Sin embargo, el remiendo nuevo es duro, es buena la tela. Entonces no sirve. A pesar de que, imagínate que vos le pongas un remiendo nuevo a una camisa vieja, no va a lucir bien. El pantalón viejo, por más que se le dan remiendo por todos lados, enseguida se rompe todo. No aguanta. Entonces, lo que Jesús le estaba enseñando a ellos es que yo traigo una buena nueva. La tradición de ustedes no sirve para nada. Yo no vengo a añadir mi evangelio a la tradición de ustedes. No sirve. Para mí no sirve. Y eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. No hizo nueva criatura. Odres nuevo, vino nuevo. No vino a remendar una tradición. No vino a añadir cosas nuevas a la tradición de los fariseos. No, Él vino a cambiar totalmente eso, hermanos. Él vino a cambiar totalmente. Y el segundo dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces el legalismo de los judíos, del judaísmo, no podía contener el mensaje de salvación por gracia. No podía, hermanos. El corazón de un fariseo no acepta esta doctrina. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el mundo siempre quiere añadirle cosas a la salvación. Siempre el hombre quiere poner un poquitito de su obra. Un poquitito, hermano. Nosotros le predicamos al mundo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Te van a rechazar. No, y María también. Solo Cristo. Solo Cristo puede salvar. Solo Cristo. No puede ser. Y no tengo que hacer nada. Y nada, tenés que creer. Ese es el pedido de Dios. Creer en Él. ¿Qué significa creer? Confiar. Poner toda tu confianza en Cristo. En Cristo. Pero nadie cree que la salvación solamente es eso. Entonces, de igual modo que el vino nuevo era incompatible con odres viejos, el verdadero evangelio es incompatible con cualquier sistema de salvación por obras. Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 11. Gálatas 5. Vamos a mirar Gálatas. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Los Gálatas, hermanos, ellos recibieron varias reprensiones de Pablo porque querían volver al legalismo.
Ya estaban confiando en Dios, pero aparecieron los judaizantes y le dijeron, no, ustedes tienen que circuncidarse. Cristo, ciertamente Cristo salva, pero tiene que circuncidarse. Y fíjense la represión de Pablo desde el capítulo 1, desde el versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Quién te hizo libres, hermanos? De la esclavitud del pecado. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. O sea, ya no obedecemos, ya no planeamos pecar, ya no maquinamos pecar, somos libres. ¿Saben por qué, hermano? Un cristiano no puede maquinar para pecar, no puede andar todo el tiempo haciendo eso, porque ya fue libre. Ahora somos esclavos de Jesucristo, ya hay un temor, Dios puso un temor en nosotros. Dice, ustedes ya están libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. ¿De qué sirve la circuncisión? No sirve para nada. Lo que usted tiene que hacer es confiar en Él. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley entonces. Si alguien dice que va a ser salvo por obra, entonces tiene que guardar toda la ley. ¿Y quién puede hacer eso? Imposible. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De la gracia ustedes estaban confiando que por gracia ustedes fueron salvos. ¿Y qué es lo que van a hacer ahora? De nuevo se van a circuncidar pensando que así van a ganar el cielo. De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces el planteamiento de Jesús en estos pasajes fue que las buenas nuevas de salvación no podían verterse dentro de los odres frágiles del judaísmo apóstata. Estos fariseos tenían un corazón apóstata. ¿Qué significa un corazón apóstata? Apartado de la verdad de Dios. Apartado, ir en contra de la verdad de Dios. Eso significa, hermanos, un corazón apóstata, apartado de la verdad de Dios, o ir en contra de esa verdad de Dios. Si alguien va en contra de la verdad de Dios, es un apóstata. Entonces, estas buenas nuevas tampoco son compatibles con cualquier otra religión hecha por el hombre. No, a la gracia no se añade nada. No podemos tener ni una relación, hermano, con una religión falsa. No, los cristianos deben prestar atención a esta palabra que dijo Pablo. Y con esto terminamos. En 2 Corintios 6, 14. 2 Corintios 6, 14. Que Dios nos libre, hermanos, de un corazón así, hipócritas. Dios se agrada de un corazón sincero. Solamente eso. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Dice lo siguiente. El ministerio de la reconciliación. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros debemos vivir para Cristo, hermano, y nadie más. Perdón. Dije mal, parece el capítulo, ¿verdad? 2 Corintios 6, 14. ¿Tienen todo? Yo leí 2 Corintios 5, 14. Perdón, hermanos. 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver más adelante lo que dijo Pablo. Porque yo no tengo que tener ni una relación con personas que están en una falsa religión. ¿Qué significa tener nosotros sabemos, hermanos, que convivimos con personas así, pero yo no puedo estar de acuerdo cómo piensan esa gente. Yo no puedo aceptar como una verdad lo que ellos me dicen, porque yo tengo una verdad absoluta. No es que nosotros le vamos a rechazar a los que están en una religión falsa. No, pero el cristiano no puede estar de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Imagínense si alguien me dice, sí, cierto, con un católico, por ejemplo, porque todos tenemos
parientes católicos, ¿verdad? Y te dice, sí, pero María también salva. ¿Cierto? Porque me quiero quedar bien con él. O con ella. Y cierto, puede ser también. O sea, yo acepto algo que no es verdad. Eso Pablo estaba diciendo. No se unan yugas igual, no estén de acuerdo con otros que no tienen, que no está conforme a la sana doctrina. O sea, mi evangelio. Por eso también prohíbe que se casen con inconversos. Los cristianos no pueden casarse con inconversos. Imagínense la mente de un inconverso. ¿Cuándo fueron inconversos acá? ¿Y qué mente teníamos, hermano? ¿Qué mente teníamos? ¿La mente que teníamos le glorificaba a Dios? Nada que ver. Por más hermoso, por más hermosa que sea la persona, no puede vivir para Dios. Entonces, en yugo desigual nunca van a estar de acuerdo. Nunca van a vivir, nunca van a encontrar la felicidad. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada, porque vosotros, acá le habla a la iglesia, hermano, porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí de medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos atender a esta palabra, hermanos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y puede ser que también de repente haya una parte de nuestro corazón como lo de los fariseos. Nosotros somos libres para adorarle a Dios. Fuimos salvos por gracias. No merecíamos, pero el Señor nos salvó por el puro afecto de su voluntad. Y en segundo lugar, porque nos amó. ¿Entienden, hermanos? Que no actuemos como actúan los fariseos. Que no seamos hipócritas. Vivamos normal, felices, disfrutando de la comunión con Dios. Disfrutemos de Dios. Lo que hoy en día, hermanos, vemos cristianos amargados que no disfrutan de nada. Nosotros no podemos depender de nuestras circunstancias para disfrutar de Dios. Él vive en nuestros corazones y debemos disfrutar de Él como hijos de Dios. Amén, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este momento precioso que nos